Bueno, entonces, miren, eh, el problema se puede enunciar de una manera muy sencilla, ¿sí? Pero quiero ilustrarlo con un problema real y les pongo, o sea, les voy a dar una cierta motivación, ¿no? O sea, ¿por qué este problema real? ¿Qué sucedió? Etcétera. Y pues era la solución de un problema que existía pues hace algunos años. Ya este problema desapareció y ahorita van a ver por qué. ¿Sí? Entonces, esta es una solución a un problema que ya no existe. ¿Sí? Este, y la idea es la siguiente. Este, ok, el problema es o era este. Queremos almacenar la música de 100 millones de usuarios. Esto era el tiempo en el que las personas tenían almacenada la música localmente en su celular eh, incluso en un iPod, por ejemplo, ¿sí? Y eh, cada quien tenía su música, o sea, se conseguía, por ejemplo, directamente de un CD y eh, se extraía la música, ¿no? De cada una de las pistas de música y, y se almacenaba pues en un disco, o sea, en el disco duro de la computadora, este, y pues rápidamente las personas ya no tenían mucho espacio para almacenar localmente, ¿sí? Entonces, el problema que se plantea es almacenar la música de 100 millones de usuarios, ¿no? Antes de que existiera Spotify y todo eso. Y luego, pues, proporcionar cierto valor agregado al almacenamiento de canciones, ¿sí? Y pues hacer lo mismo que hacían el resto de las compañías, de vivir de los metadatos, o sea, utilizar los metadatos para inferir cosas acerca de los usuarios, ¿no? Y la descripción que se le hace a las personas que van a pagar el desarrollo, es que el producto que se va a vender es un lugar donde se puede almacenar toda la música, ¿sí? Que se pueden crear estaciones de radio, con tu propia música, eh, diciendo un artista, un género, etcétera. O sea, ese es el caso de uso, ¿sí? Y se puede tocar la música en cualquier dispositivo, o sea, puede ser un teléfono celular, una computadora o alguna otra cosa. Eh, en este tiempo, el concepto pues era eh, por lo menos, eh, eh, o sea, no se sabía bien si era legal o ilegal, ¿sí? Porque uno podía almacenar su propia música, eso era perfectamente legal, pero que alguien, un tercero lo hiciera, ya no se sabía bien, ¿no? En ese momento, pues es legal tener tu música en cualquier lugar, pero en ese tiempo las disqueras estaban peleando con los usuarios porque eh, los usuarios compartían música, básicamente, ¿sí? Y pensaban que nadie les iba a comprar si los usuarios compartían música, o que muy pocos, ¿no? Que iban a disminuir. Y en realidad lo que sucedió al final de cuentas es que se incrementaron las ventas cuando los usuarios compartían la música y se incrementaron las ventas aún más, cuando hubo servicios online, ¿no? De streaming como Spotify, como YouTube, etcétera, ¿sí? Pero bueno, eso no se sabía. Entonces, este producto, la idea fue hacerlo y después vamos a ver este, qué se, si se tocan algunas fibras legales ahí que se necesitan aclarar.
Y pues había y sigue habiendo algunas opciones gratuitas. Por ejemplo, Google Play ya no existe. Desapareció cuando lanzaron YouTube, este, Red o algo así. Estos siguen existiendo, ¿no? O sea, donde uno puede almacenar gratuitamente en Dropbox, en Box, Ubuntu, muchísimo más. Una cantidad pequeña, ¿no? Entre 5 y 15 gigabytes, gratuitos. Y pues no caben muchas canciones ahí, ¿sí? Eh, y bueno, pues, si uno paga suficiente dinero, pues se puede ampliar este almacenamiento, ¿no? Entonces, si pagan, creo que son como, no sé, menos de 500 pesos mensuales y se pueden tener varios terabytes de almacenamiento en Google, ¿no? Eh, ok, esas son las opciones gratuitas, ¿no? Y aparte de eso, se puede, estos son, fíjense, son precios de hace varios años, pero incluso han bajado, ¿no? Pero era un problema, o sea, la gente no quería pagar ni siquiera o no quiere pagar nada por los servicios de Internet, porque pues, se ha acostumbrado las personas a utilizar servicios gratuitos, ¿sí? O sea, como que nadie es dueño del Internet y yo lo podría usar gratuitamente y las compañías se han aprovechado de esto pues para vender publicidad, ¿no? Básicamente, que es mejor negocio que vender estas suscripciones. Eh, pero el costo, pues, es la privacidad de los usuarios, ¿no? Bueno, entonces, los retos técnicos, que son los que nos interesan, o sea, estas cosas anteriores les interesan a los administradores de una compañía, o sea, quienes van a ver en qué se gasta el dinero, cómo se puede recuperar. Todos esos problemas, pues son problemas de otras personas, o sea, no son nuestros problemas. Nosotros vamos a dedicar exclusivamente a los problemas técnicos, ¿no? Entonces, los problemas técnicos son estos retos, ¿no? Cada usuario, pues, tenía o tiene alrededor de 30 o 60 gigabytes de música. Eso es relativamente poco, pero había usuarios que se llamaban users que podían tener hasta 1 terabyte de música. Y eh, haciendo unas pocas cuentas, si uno le va a dar 30 o 60 o 10 gigabytes incluso por usuario, si tenemos 100 millones de usuarios, rápidamente crece el tamaño del equipo que necesitamos para almacenar eso, ¿sí? Y entre más discos duros utilicen, pues más caro va a salir porque hay que pagar la luz, etcétera, ¿no? Entonces, solo para darse una idea, eh, eh, este es más o menos un estimado de cuántos millones de dólares en equipo se tiene que utilizar, eh, algunos millones de dólares. O sea, es una cosa barata, o sea, para una startup. Pero la cantidad de energía que se, este, que se requiere, pues es muchísima. Por ejemplo, si uno piensa en lo que gasta de energía el sistema de transporte colectivo metro en la Ciudad de México, lo que uno gastaría solo energía para mantener prendidos sus servidores sería del orden de una octava parte de lo que consume al año una línea del metro, ¿sí? Entonces, muchísimo, ¿no? Eh, ¿Cómo se hace? O sea, ¿cómo se hace esto en la vida real? O sea, en la nube, ¿no? Entonces, este es un esquema de lo que es
un contenedor. O sea, esto es cada cosita, cada bolita de aquí, cada cuadrito, es un contenedor de un tráiler. Si han visto los trailers, pues tienen este tamaño, pues el tráiler propiamente, este, y adentro, pues se tiene, son trailers o contenedores que tienen conectados, pues, una entrada de agua fría, una entrada de electricidad y una entrada de fibra óptica, ¿sí? Y cuando uno los pone aquí, pues se conectan. Nomás los tubos correspondientes y ya esta cosa arranca y todo eso está en la nube, ¿no? Suceden pues muchísimas cosas para poder sincronizar, todos se prenden, hay un tiempo ahí en el que hay que estarlos vigilando, pero después pues ya cada servidor, aquí hay varios servidores cada una de estas cositas es un servidor, y pues caben muchísimos dentro de un contenedor y pues van a comenzar a fallar, ¿no? Con el tiempo comienzan a fallar y cada uno de estos, hasta que se apaga, por ejemplo, un cierto porcentaje de todos los servidores que están aquí dejan de funcionar, se les da mantenimiento, entonces se retiran de aquí, se llevan y se revisan cada uno de ellos, los discos que ya no funcionan se tiran, se ponen discos nuevos, se limpia, se instalan sistemas operativos, etcétera, y se regresa al contenedor, ¿no? Entonces, aun cuando la tasa de error de los discos sea pequeña, cuando uno tiene pues millones de discos, pues van a fallar varios cada hora, ¿no? Bueno, entonces, pues este sería el esquema en el que una empresa, en lugar de comprar equipo, pues renta espacio, porque la mayor parte de la energía se utiliza para enfriar a los servidores. O sea, si lo pusieran esto en un clima muy caliente, pues tendrían que estar enfriando constantemente cada uno de los racks. Entonces lo que hacen es colocarlos muy al norte, ¿no? Pues muy, muy al norte, en donde pues de manera natural es frío, cerca de un lago y se les hace circular el agua fría del lago, por ejemplo, ahí. Y eso pues es más ecológico. Entonces, ya pocas empresas tienen este tipo de... tienen sus servidores privados, ¿no? Casi todo está almacenado en la nube, ¿no? Pero aún así, pues necesitamos optimizar la solución antes de pues decidirse a gastar una cierta cantidad de dinero. O sea, es verdad que uno va a rentar los servidores, va a salir más barato porque pues se amortizan varios gastos, pero de todos modos hay que tratar de utilizar la menor cantidad posible de espacio, ¿no? Entonces, este problema en particular es interesante porque ahorita les digo por qué es interesante, un poquito más adelante, ¿no? Entonces, entre los retos se requiere almacenar la interacción de los usuarios con el sistema para aprender preferencias. O sea, ya saben que Spotify o YouTube se aprenden sus preferencias de música. Entonces, cuando ustedes le dicen a Alexa o a Google que toque música, pues va a tocar música que cree que les va a gustar, ¿no? Entonces, eso es un problema de aprendizaje. No lo voy a tocar en esta presentación, pero es algo que hay que hacer y en general lo que se quiere es mejorar la experiencia del usuario, ¿no? Ok, entonces, pues la idea, por eso es interesante este ejemplo, es que uno puede evitar repeticiones
de la música. Entonces, tener una sola lista de todas las cosas que están almacenadas, que serían los datos, y cada usuario tiene los metadatos de sus canciones. ¿Sí? ¿Por qué es posible esto? Pues porque hay relativamente pocas canciones. O sea, si se fijan, eh, eh, si estuviéramos en presencial, les preguntaría cuántas canciones distintas creen que existan. Y bueno, de hecho, se los voy a preguntar si alguien tiene alguna idea de cuántas canciones distintas grabadas existen en el mundo. ¿Alguna idea? Quizás un par de decenas de millón. Sí, efectivamente, o sea, está en decenas de millones, alrededor de 30 y quizá 40 millones, ¿no? Y eso sí se puede almacenar, incluso en formato sin comprimir, ¿sí? Pero, pues necesitamos, o sea, recuerden que en ese momento supusimos que cada usuario tenía grabaciones independientes, ¿no? Entonces, son grabaciones, bueno, no grabaciones, sino se llama transcoding, ¿no? O sea, hay diferentes formatos en los que uno puede almacenar una canción, algunos con pérdida, otros sin pérdida, y uno tiene que inferir qué canción es sin tener los metadatos, porque ustedes deben saber, yo les voy a decir, que cuando se extraían las canciones de los CDs, no se extraía el título, sino únicamente la música, ¿no? Porque el CD no tenía metadatos, sino solo datos. ¿Sí? Entonces, el problema principal era que terminaban diciendo algo así como track 1, track 2, etcétera, y era muy difícil identificarlos, ¿no? Entonces, eh, eh, bueno, si normalmente con pérdida, uno utiliza alrededor de 1 mega, entre 1.5 megas y 3 megas por canción, y eso da 350 terabytes. Eso pues ya es poco y ahorita es mucho menos, dado que los discos duros aumentaron de capacidad. O sea, en el momento que hicimos esto, el disco duro más grande era de 6 terabytes y era muy caro. Y ahorita hay algunos de 40 terabytes, ¿no? Entonces, eh, el reto es que tenemos que saber qué canción es usando solo el contenido. ¿Sí? Este, eh, no se pueden compartir canciones entre usuarios y el match, o sea, la identificación debe ser perfecta. ¿Sí? Y si hay error en el match, lo único que implica es que va a haber muchas copias de una sola canción. ¿Sí? Si el match es perfecto, pues tendríamos una sola copia, ¿no? Y pues la idea es esta. Tenemos aquí los usuarios, Rita, Pedro, Juan, Miranda. Entonces acá tenemos su teléfono, su iPod, su coche, etcétera. Y pues aquí están algunas canciones populares. Pues hay que saber qué usuario tiene qué. Eh, pero sin conocer los metadatos de la canción, ¿no? Pero esto tiene a su vez otros retos tecnológicos, que quiere decir es identificar una melodía o un sonido, por ejemplo, por contenido, ¿sí? Además, hacerlo rápido. Rápido significaría también que uno lo tiene que poder hacer en un celular, o sea, en una cosa que no tiene mucho poder de cómputo, y en ese tiempo pues tenía mucho menos, y sin error, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo se hace? Bueno, pues esto de aquí es una huella de audio, ¿sí? Les voy a platicar de qué se trata, ¿no? Esa es la primera cosa interesante que vamos a ver, técnicamente, ¿sí? Esta es una grabación de una
canción. Y lo que estamos viendo en el eje de las Yes es la entropía, ¿sí? Quiere decir, normalmente cuando uno ve una melodía graficada, lo que vemos es la energía, o sea, qué tan fuerte, o sea, lo que suena, ¿no? O sea, eh, si se fijan, pues el sonido es una vibración, ¿no? Entonces, lo que estaríamos viendo, si graficamos directamente lo que graba un micrófono, sería la energía, la cantidad de energía que transmitió esa onda y que fue registrada por el micrófono. Entonces, ¿qué es la entropía? Pues es la cantidad de información que tiene ese sonido, ¿sí? Y resulta que la cantidad de información, este es digamos, la contribución técnica de este trabajo, ¿sí? Bueno, una de las contribuciones, ¿no? Que la cantidad de información que tiene la onda es suficiente para caracterizarlo, y esto es cierto con sonidos en general. O sea, esto lo hemos utilizado para muchas cosas, por ejemplo, para distinguir entre diferentes sonidos en una casa, sonidos de una licuadora, etcétera, para inferir en dónde se encuentra una persona. O sea, si tiene uno solo un micrófono, uno puede inferir el ambiente o la escena de audio, midiendo solo la entropía, o sea, la variación de la entropía. Entonces, ¿cómo se calcula este que le llamamos entropigrama? Pues partimos de la energía y medimos la cantidad de información que tiene, ¿no? Entonces, ¿cuál es la cantidad de información? Bueno, una manera de verlo es cuántos bits necesitamos cuál es el mínimo número de bits que necesitamos para describir esa onda, ¿no? Entonces, todo esto nace de que la hipótesis de que lo que escuchamos, lo que distinguimos es en realidad una modulación de la cantidad de información que contiene el sonido, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que algo tenga poca o mucha información? Si una señal es completamente aleatoria, ¿sí? No importa cuánto lea de esa señal, no voy a poder predecir el siguiente bit, ¿sí? O el siguiente valor de energía, ¿sí? Si tiene poca información, pues con solo ver algunas muestras voy a poder predecir qué es lo en dónde cuál va a ser el nivel de energía de esa señal en el tiempo, ¿no? Entonces, si algo es muy predecible, tiene poca información. Si es poco predecible, tiene mucha información, ¿no? Entonces, la variación de información es lo que caracteriza una señal. De aquí es la misma señal, o sea, la misma canción, pero ahora está codificada a 32 kilobits por segundo, ¿sí? Si no han escuchado ustedes sonido a 32 kilobits por segundo, pues es como una bocina vieja, así, se oye muy, muy mal, ¿no? Y si se fijan, o sea, si las comparan, pues tiene la misma forma, ¿sí? El mismo shape. Tiene algunas pocas diferencias, pero acepta, o sea, detecta transcodings, detecta filtros, pasa bajas y pasa altas, o sea, quiere decir que no se ve afectado, ¿sí? No es resistente a ecualizaciones, o sea, aquí hay más diferentes o sea, se ajustó la ganancia de la señal, y aquí hay modificaciones mayores. O sea, si se fijan, pues parece que ya, o sea, no se parecen mucho, pero sí se va a parecer, excepto que
aquí se quitaron, o sea, se le quitó información a ciertas bandas, ¿no? Y puede ser resistente al ruido, etcétera, ¿no? Entonces, la huella de audio, ¿en qué va a consistir? Este es otro ejemplo, ¿sí? Es la canción Chilanga Banda, o sea, aquí estamos comparando diferentes eh, tasas de compresión, o sea, 32 kilobits por segundo y 1411 kilobits por segundo, ¿no? Entonces, si se fijan, es la misma forma, excepto que el de 1411 está corrido como para arriba, ¿no? O sea, es como si yo le sumara una constante, ¿sí? Entonces, pues hay una manera muy sencilla de quitar este shift, esta constante que se suma, y es derivar la señal, ¿no? Si yo derivo la señal, elimino constantes, porque la derivada de una constante pues es cero, ¿sí? Y al final tendríamos eh, esta, la representación compacta, ¿no? Y vamos a almacenar solamente un bit por cada 2 segundos. Fíjense, qué poquito, o sea, con qué poquito podemos identificar una canción. O sea, vamos a almacenar un solo bit por cada 2 segundos, ¿sí? Quiere decir que para una canción de 3 minutos es alrededor de 15 bytes, que esto es menos que los metadatos, ¿sí? Y vamos a comparar canciones utilizando la distancia de Hamming. ¿Qué quiere decir esto? Miren, aquí tenemos la señal de audio dividida en ventanas o marcos, ¿sí? Entonces aquí es la cantidad de información que contiene. Aquí disminuye, sube un poco, sube y baja, ¿sí? Entonces, la codificación es muy simple. Si baja o se mantiene, le ponemos un 0, y si sube, le ponemos un 1, ¿sí? Y es todo, ¿sí? Entonces tenemos representada la canción como una cadena de bits, ¿sí? Ok. Entonces, para que se den una idea de qué tan eficaz es esto, si comparamos diferentes versiones de la misma canción, ¿sí? La distancia es pequeña, o sea, es alrededor de 0.018, ¿sí? Y con una cierta varianza, ¿sí? Pero cuando se trata de canciones distintas, la distancia es 2 órdenes de magnitud más grande, ¿sí? Entonces es muy fácil saber si es la misma canción o si es una canción distinta, ¿sí? Que ese es el problema técnico, ¿no? Entonces, la distancia de Hamming es contar el número de bits que son distintos, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo aquí una cadena que diga aquí 1, 1, 1, 1, 1, la distancia de Hamming va a ser 2 porque tiene la diferencia en 2 posiciones, ¿no? Ok, ¿qué más? Pues esto es eficaz. Quiere decir que podemos identificar sin error una canción entre 35 millones, pero no es eficiente porque tendríamos que comparar secuencialmente con 35 millones de posibles canciones, ¿sí? Y tomaría unos 10 minutos, o sea, pues eso es demasiado tiempo, o sea, uno está acostumbrado a la respuesta instantánea de los programas y podemos, o sea, lo que queremos es poder hacer esto eficientemente, ¿no? Entonces, voy a discutir unas de estas cosas, y luego
les voy a decir exactamente qué fue lo que hicimos. Hay una cosa que se llaman filtros de Bloom. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Esto es una manera mm, muy inteligente de probar si un elemento se encuentra en un conjunto. Y se utiliza en muchísimos lugares. Por ejemplo, eh, si yo tengo un firewall y estoy monitoreando este, direcciones IP, pues yo quiero saber si esa dirección IP ya la vi en algún momento, ¿sí? Y bueno, y recuperaría, pues de una base de datos, recuperaría cuándo la vi, dónde la vi, qué hizo, etcétera, ¿no? Pero incluso si yo quiero verificar si esa dirección ya la vi de manera exacta, o sea, no de manera aproximada como con la distancia de Hamming, sino de manera exacta, necesitaría pues compararlo, o sea, que el número sea exactamente igual, ¿sí? Y eh, para hacer eso, eh, voy a filtrarlos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir filtrarlos? Bueno, voy a ver la cadena de, el número, lo voy a ver como una cadena de bits, y voy a seleccionar unos bits nada más de aquí, ¿sí? O sea, por cada número voy a extraer una familia, o sea, en este caso son las cadenas de bits W, X y Y, ¿sí? En donde W almacena este bit, ¿sí? Este bit y este bit. X, este bit y el bit correspondiente de acá, la Y, etcétera, ¿sí? Y cuando yo quiero preguntar si ya vi a un número, si ya lo vi, en particular ya vi los bits correspondientes que yo había almacenado. Si son iguales, pues todos van a ser iguales, en particular los que yo había extraído. ¿Sí está claro? Si son distintos, o sea, si tienen al menos un bit distinto, pues ya van a ser completamente distintos. ¿Sí? Esa es la idea. Este, y entonces puedo comparar, eh, o sea, puedo saber si ya vi a un objeto sin necesidad de comparar todos sus bits, ¿sí? O sea, es mucho más rápido, ¿sí? Pero, ¿qué pasa cuando hay un error? ¿Sí? Pues cuando hay un error, suponga que yo tengo dos cadenas, o sea, las que tengo aquí, tengo dos cadenas y difieren en un bit, ¿sí? Entonces, si yo saco varias muestras de aquí, pues si difieren en un bit, yo voy a ser capaz de identificar el lugar en donde difieren, ¿sí? Entonces, los filtros de Bloom me dicen si ya se vio a un objeto exactamente igual a ese, y las consultas de membresía aproximada, que están basadas en filtros de Bloom, me dirían si ya vi a ese objeto o algún objeto que se encuentre a distancia pequeña de ese, ¿sí? Y uno define qué quiere decir distancia pequeña. Ok. Eh, bueno, entonces, el, esta idea, o sea, la idea anterior de los filtros de Bloom, se cristaliza aquí, se llama un hashing sensible a la localidad, ¿sí? Ya llevaron estructuras de datos y han visto hash, pero en todo caso aquí se los explico, ¿sí? Miren, tenemos dos, eh,
dos vectores, los vectores U y B, ¿sí? Que son cadenas de bits, ahí están, tienen dos cadenas de bits, ¿no? Y si ustedes calculan la distancia de Hamming, lo único que tenemos que ver es si este y este son iguales. Entonces, si estos dos son iguales, la distancia es 0, 0, 0, etc. Y si son distintos, como aquí, pues le agrego 1 por cada vez que sean distintos. En este caso, son distintos en 4 lugares. ¿De acuerdo? Entonces, en lugar de comparar todos estos de manera aproximada, o sea, de contar cuántos hay aquí, o sea, el número de operaciones que voy a hacer, si comparo de manera exacta cuántos son diferentes, implica que yo haga una operación XOR entre estos dos y luego cuente cuántos, el número de bits que están vivos, ¿no? Eso me representa, pues, varias operaciones, y el problema mayor es que es secuencial, ¿sí? Quiere decir que yo tengo que revisar cada uno de los vectores, ¿no? O sea, yo tengo una consulta Q y voy a revisar con todos los demás vectores para ver con cuál tiene distancia pequeña, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el truco aquí? Pues voy a extraer estas muestras, ¿no? O sea, H1 va a tomar el segundo bit, este y ¿sí? De ambos, ¿no? De U y de B, ¿sí? Entonces aquí están los bits correspondientes de H1. Entonces H1 en U vale 0, ¿sí? Luego vale 1, ¿sí? Luego vale otra vez 0 y luego finalmente vale otra vez 0, ¿no? Entonces, estos son los bits de bueno, las cadenas de bits correspondientes al vector U, ¿sí? H1, H2 y H3, y esos son los correspondientes al vector B. Entonces tengo aquí H1 nuevamente. Entonces, H1 en B vale 0, y luego 0 aquí, ¿no? 0, etcétera, ¿sí? Y si comparamos estos dos, los podemos comparar por igualdad. O sea, es mucho más sencillo comparar dos cadenas de bits por igualdad, o sea, representa solo una operación, a comparar bit por bit, ¿sí? Entonces, si yo comparo estos dos son diferentes, estos son iguales y estos son diferentes, ¿sí? Entonces, voy a decir que estos dos están cerca en distancia de Hamming si al menos uno de la familia, o sea, un hash de la familia coincide, ¿sí? En este caso, uno coincide, quiere decir que este y este están relativamente cerca. Y la cosa es que uno puede hacer unas cuentas ahí de ver cuál es la probabilidad de que efectivamente sean iguales, dado que están cerca, y la probabilidad de que sean iguales, dado que están lejos, la probabilidad de que sean distintos dados que están cerca y la probabilidad de que sean distintos dados que están lejos. Y puede, de una manera muy eficaz, saber a qué distancia se encuentran dependiendo del número de veces, del número de cosas que coincidan aquí, ¿sí? Esa sería una de las maneras de hacerlo, ¿no? Entonces, pues, a lo mejor los detalles no, no son suficientemente exhaustivos, pero ahí se da una idea de cómo se hace, ¿no? Entonces, esta Locality Sensitive Hashing se utiliza para muchísimas cosas, los filtros de Bloom, etcétera, pero la idea fundamental es poder buscar información de manera aproximada en una colección, sin hacerlo de manera secuencial, ¿no? Pero, también podemos, utilizar una GPU, ¿no? Para, que es de cómputo paralelo masivo, para poder calcular
en paralelo la distancia de Hamming, ¿sí? O sea, uno tiene varios millones de hilos, como si tuviera varios millones de procesadores a su disposición, y se pueden comparar en un solo clock, pues muchísimos, ¿sí? Eh, y esto de aquí es equivalente, fíjense, imagínense, les voy a escribir cuál es la reducción cuando uno utiliza cómputo paralelo masivo, ¿no? En cómputo paralelo masivo se puede comparar uno contra muchos, pero no todos contra todos, ¿sí? Entonces, si yo tengo una consulta, puedo simultáneamente compararla con todos los que tengo almacenados, de la siguiente manera. O sea, si fuera por igualdad, pues podría compararlos de inmediato, pero yo quisiera saber cuál es el mínimo, ¿sí? O sea, el más cercano, el mínimo. Y el algoritmo descrito en palabras sería el siguiente. Imagínense que ustedes están en una habitación con un grupo de gente, antes del COVID, por supuesto, hay 100 personas y ustedes quieren saber quién tiene el número más chiquito, ¿sí? Fíjense. Y las reglas son las siguientes. Ustedes pueden ver el número de los demás, pues simultáneamente, o sea, voltean a ver y ya ven todos los números, ¿sí? Pero si ustedes, o sea, si solo pudieran ver un número a la vez, que sería utilizando un solo procesador, pues yo me comparo con otro fulanito, ¿sí? O sea, agarro a alguien, me comparo, y si él tiene el número mayor, pues ya pierde y se va. Y luego en la primera ronda, vamos a tener n sobre 2, ¿verdad? Si tenemos 100, entonces 50 van a ser mayores en las comparaciones por pares. Y volvemos a comparar, o sea, volvemos a emparejar, y van a quedar 25, etcétera. Entonces, en general van a tener log n comparaciones las que van a hacer. Pero si ustedes pueden ver el número de los demás de manera simultánea, ¿sí? Se puede hacer muchísimo más rápido. Porque cada uno de los procesos ve los demás números. O sea, yo veo todos los números y digo, pues todos son mayores que yo, ¿sí? Y entonces ya me suicido, o sea, ya se muere ese proceso y pues se van muriendo todos, o sea, pero en un solo clock, si se fijan, en un solo clock, todos ven los números al mismo tiempo y luego hay un solo sobreviviente, a menos que haya empates, vamos a suponer que no hay empates. Entonces, en un solo clock, todos pueden ver eso, ¿sí? Entonces, haciendo ciertos ajustes, resulta que es log n. O sea, si utilizaba log n en el anterior, ahora tengo log n. Es un número que crece muy, muy despacito, es casi constante. Y más o menos, estos son los resultados, ¿sí? Cuando tengo que hacerlo en dos tipos de GPUs, era como de juegos, ¿no? O sea, y era más especializado. Podemos hacer esta cantidad de consultas por segundo, ¿sí? O sea, son 120,000 consultas por segundo, alrededor de más o menos como esto. Y la diferencia entre diversas versiones del mismo algoritmo, ¿no? Entonces, en general, si utilizamos LSH comprimido, que es lo primero que les ¿cómo se llama? Les expliqué, y utilizando un índice, podemos hacer 500 consultas por segundo por núcleo, ¿no?
Es decir, podríamos atender a 500 usuarios por segundo. Y con una GPU, utilizando el segundo algoritmo que les dije, podemos hacer 114,000 consultas por segundo. ¿Sí? Entonces, y esta es una GPU pues bastante vieja, o sea, ahorita los números serían más altos, ¿no? Este también sería un poco más alto. Pero, pues ya utilizamos un poco de ciencia para eso, ¿no? Entonces, en resumen, ¿qué es lo que tendríamos? Pues tendríamos para atender a 100 millones de usuarios, los podemos atender con 3 órdenes de magnitud menos recursos, ¿sí? Solo necesitaríamos unos $15,000 si quisiéramos tenerlos localmente, o rentando también en la nube, pero con menos dinero. Y utilizaremos 30 megawatts al año, ¿no? Para tener prendidos estos, y serían algunos miles de dólares solamente. Y uno podría atender a más de 100 millones de usuarios si uno tiene suficiente internet. Y creo que ya no mucho más tengo para decirles. Entonces, hay otras aplicaciones que se pueden resolver haciendo una comparación, o sea, aplicando esas técnicas de poder hacer recuperación aproximada o búsqueda aproximada de cadenas de bits, ¿sí? Sería una aplicación, es el filtrado colaborativo, ¿sí? Ahorita les digo qué quiere decir. Luego, aplicaciones son estructuras de datos compactas en donde uno puede almacenar con pocos bits estructuras que normalmente son grandes, como árboles o gráficas, ¿sí? Se pueden hacer análisis de consultas y en general hacer almacenes de datos asociativos, ¿no? Entonces, ¿qué es el filtrado colaborativo? Miren, piensen, ¿cómo creen que le hace Facebook o alguna otra red social? No hay muchas independientes, que para saber qué publicidad darles, ¿no? O sea, qué cosas anunciarles, ¿no? Si pueden ser herramientas, pueden ser ropa, puede ser muchísimas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo saben cuál es su perfil? Bueno, lo que se hace o lo que hacen es representar a los usuarios por cadenas de bits, ¿sí? O sea, por cada cosa que ustedes, el tipo de información que ustedes le dan a la red social es si les gusta o no una página, ¿sí? O un post, ¿sí? Entonces, para saber que dos usuarios son parecidos, basta comparar a qué cosas le dieron like, ¿sí? Y comparar la distancia de Hamming de ustedes contra pues el resto de los usuarios que hay ahí. Entonces se forman grupos. Entonces basta con que sepan ustedes qué cosa le gusta a uno de los usuarios, lo pueden extrapolar al resto de los usuarios, ¿sí? Y esto es lo que se hace. Hay más cosas que tienen que ver con representar objetos como cadenas de bits, aparte de la música, de los sonidos, se llaman datos asociativos, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, cuando entran a comprar a Amazon o a Mercado Libre, hay un archivo de ustedes, o sea, un almacén que dice
qué cosa han comprado, qué tipo de productos, y pues se prenden banderitas, ¿no? Lo mismo cuando ustedes hacen búsquedas en Google, ¿no? ¿Cuáles son las palabras que han buscado, etcétera? Entonces se puede hacer un perfil muy preciso de ustedes sin saber exactamente cuáles son sus datos personales, o sea, solo es su comportamiento, ¿no? Entonces, cuando la gente se preocupa es porque a partir de cosas eh, aparentemente inocuas, uno puede deducir la identidad de una persona, ¿sí? O sea, a ver, déjenme en los 2 minutos que faltan, les voy a platicar. La misma idea de tener una cadena de bits se puede aplicar para identificarlos en línea, ¿sí? Cada uno de estos bits, este, si tienen, por ejemplo, 50 bits, ya pueden saber de manera única qué persona es, ¿sí? Con 32 bits, incluso pueden saber de manera única qué persona es. ¿Y qué son estos bits? Bueno, cuando ustedes entran a una página, la página puede saber cuál es su navegador. Ese ya es un bit, ¿sí? Un poco más de un bit. ¿Cuál es la versión, ¿no? Si tienen parches en el sistema operativo, cuál sistema operativo es, eh, cuál fue la última página que visitaron, etcétera. Se hace una firma digital que los va a identificar, ¿sí? Y lo peor es que si ustedes mismos utilizan o entran a una página desde su teléfono y desde una computadora, pues ya se puede asociar la computadora que están utilizando y su teléfono para saber que son la misma persona, ¿sí? Entonces ya no importa después en qué dispositivo sea, y no importa que estén de manera anónima, uno puede saber, o bueno, el dueño de la página puede saber que es la misma persona, aunque no sepa exactamente quién es, ¿sí? Aunque ustedes nunca den sus datos, etcétera, sabe que es la misma persona que ya había venido el mes pasado, ¿sí? Entonces, pues de ahí es donde aparecen problemas de privacidad, pero eh, eh, la razón es que estos algoritmos de extracción de información pues son muy eficientes, ¿no? Entonces, pues básicamente eso era lo que les quería platicar. Espero que les haya parecido interesante. Y si tienen preguntas, pues con mucho gusto las busco en Google y ya les contesto. Bueno, pues yo tengo una pregunta. ¿Sí? Adelante. Ah, Esto de los metadatos, pues parece que tiene bastante utilidad, pero pues desafortunadamente, como pues, nos dijo, también está ahí abierto el riesgo a que pues, Big Tech, compañías como Facebook o Ujú. pues, compañías grandes, pues afectan pues nuestra privacidad. Así es. O sea, no hay manera de permanecer anónimo en Internet, básicamente. ¿Sí? Es lo que le iba a preguntar. Pero bueno, ya me imaginé. Este, Ya, con suficiente esfuerzo, uno podría ser anónimo, pero es complicado. ¿Sí? ok. Bueno, hay cosas que, o sea, por ejemplo, en los teléfonos celulares, ya ni siquiera los anunciantes o eh, las páginas no necesitan hacerlo de extraer sus bits, porque los teléfonos celulares tienen un número único de identificación, ¿sí? Y ese número, pues ya los identifica. Entonces, yo, por ejemplo, periódicamente le doy receta a ese número. No es optativo, ¿sí? Ok, muchas gracias. Sí, de nada. Borrar los registros ya existentes. Bueno, Marbella Ledesma, no sé, como cosas que ya indexó Google,
¿Sería eso? Sí, bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, por lo que sabía, por ejemplo, si te inscribes a una página, a una red social, aun cuando tú pongas que quieres borrar tus registros, se supone que siguen ahí, en cierta manera. Entonces, Por, ¿es por, imposible que se borren o por dos razones. Porque cuesta mucho trabajo borrar. O sea, realmente eh, es difícil borrar. Eh, porque, o sea, incluso las estructuras de datos de búsqueda muchas veces no borran datos, sino los marcan como borrados. ¿Sí? Pero más allá de eso, las redes sociales pueden ser eh, omisas, ¿no? O sea, tú les pides que los borren y dicen, sí, ya los borré. Pero uno, hay una iniciativa, por cierto, de Google, en donde los menores de edad pueden solicitar que cosas que están indexadas en Google se borren. Y es una iniciativa interesante. Hay por lo menos un colega aquí en el CICES que está muy interesado en la parte ética, ¿no? O sea, todo lo que les dije hasta ese momento pues es técnico, o sea, no tiene en cuenta la parte ética del uso de la tecnología, ¿no? Entonces uno puede ser muy eficaz en hacer, en extraer información, pero, pues, ¿qué tan ético es eso, no? Entonces, sobre eso, pues hay mucha investigación porque pues, nos afecta a todos, ¿no? Es como el calentamiento global, uno puede decir, bueno, pues a mí no me importa, yo no tengo secretos, pero se trata de algo que nos incumbe, ¿no? Sobre todo, pues ya las personas mayores que tienen hijos se preocupan por ellos, o pues uno puede cometer errores en la juventud y el asunto es que hay legislación en Unión Europea en cosas como el derecho al olvido, ¿no? O sea, en fin, pero es motivo de otra charla. muchas gracias. De nada, gracias a ti. Pues creo que sería todo, ¿no? Si ya nadie va a preguntar. Pues gracias, Edgar, por tu plática. Este, y bueno, la idea es que conozcan aquí los estudiantes, ¿no? Lo que hacemos en... Eh, pues muchas gracias, a todos por su interés y pues espero que les cause curiosidad por lo menos este tipo de cosas. Sí, gracias. Cuídense mucho.